Saludos nuevamente, jóvenes. Pues vamos a iniciar nuestro segundo mes de este curso de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. En este segundo mes nos corresponde ver lo que son los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos, desde la perspectiva ya de un conjunto de elementos. La definición es bastante sencilla. Dicen que un circuito eléctrico es un conjunto de dispositivos que me permiten a mí que pueda trasladar electrones desde la fuente de alimentación hasta los elementos que llamamos cargas eléctricas. Entonces, aquí es algo muy importante la forma en la que nosotros expresamos este concepto. Conjunto de dispositivos que me permiten a mí que pueda mover electrones desde la fuente de alimentación hasta los elementos que llamamos cargas eléctricas. Todo esto a través de los elementos que llamamos conductores. Por eso nos habla de un conjunto de dispositivos o de elementos. Todos estos elementos o dispositivos tienen una función muy específica, muy particular y muy importante en los circuitos eléctricos. Vamos a hablar de nuestra fuente de alimentación. La fuente de alimentación nos proporciona la fuerza que necesitamos. Nos proporciona el voltaje que yo necesito para poder mover esos electrones. Recordando un poquito lo que ya vimos sobre voltaje, el voltaje, la definición nos dice que es la fuerza que mueve los electrones. Por eso nosotros tenemos vamos a decir, la definición técnica o el concepto mucho más técnico cuando decimos FEM, fuerza electromotriz. Entonces, la fuente de alimentación precisamente es lo que me suministra esa FEM, esa fuerza para mover los electrones. Pero para poder utilizar esa fuente, o sea, que realmente sea útil, pues yo necesito los elementos a través de los cuales van a ser movidos esos electrones. Y estos elementos son los conductores eléctricos que tenemos en nuestros circuitos y que son los conductos a través de los cuales se mueven los electrones. Entonces, aquí ya llevamos dos elementos. Uno es la fuente de alimentación. ¿Qué representa para mí este kilowatt-horímetro? Pues representa precisamente la fuente de alimentación, el punto a través del cual van a poder suministrar la energía a nuestro circuito. Yo voy a aplicar el voltaje, ese voltaje va a poder mover los electrones y entonces aquí ya tenemos el punto de inicio de nuestro circuito eléctrico, nuestra fuente de alimentación. Los conductores, como los que vemos aquí, pues son los que van a servir de elementos, conductores de elementos para transportar esos electrones desde la fuente de alimentación hasta los elementos que llamamos cargas eléctricas. En este caso podemos representar aquí lámparas, pero pudiéramos tener motores. Podemos nosotros representar como cargas eléctricas lámparas, elementos calefactores, como este que tenemos aquí, y también motores. Estos dispositivos que llamamos cargas eléctricas, recuerden que la definición de una carga eléctrica es todo dispositivo que toma energía de la fuente y lo convierte en algo útil. Entonces, yo voy a necesitar un punto de suministro para estas cargas a través de los conductores y a partir de la fuente de alimentación. Adicionalmente, yo voy a tener otros dispositivos que también me van a ayudar en la formación de este conjunto que llamamos circuito eléctrico. Vienen siendo los elementos de control, los interruptores
apagadores sencillos, interruptores de cuchilla. Entonces, me van a permitir a mí tener el control del encendido o apagado de esas cargas eléctricas, o de permitir o no permitir el paso de los electrones, que es lo que nosotros llamamos, oye, voy a apagar el foco, voy a encender el foco, voy a apagar el motor o arrancarlo. Lo que nosotros hacemos es permitir o no permitir el paso de los electrones. Y entonces el elemento de control es un dispositivo muy utilizado y muy importante. ¿Para qué queremos nosotros tener cargas eléctricas conectadas todo el tiempo? Lo ideal es que las tengamos controladas, que enciendan cuando se necesita, que se apaguen en el momento en que terminen de hacer su actividad productiva. Eso es todo lo que ocupamos. Tenemos diferentes tipos de control. Ahorita estos que les mostré, pues son controles manuales. Pero tenemos control de tiempo con los timers. Tenemos control por unos dispositivos que les conocemos como fotoceldas, pero que realmente son unos fotocontroles. Los elementos que me permiten a mí aprovechar la luz o la oscuridad. Esos procesos del día, esas etapas del día, pues entonces las utilizo. Amanece, va saliendo el sol, el exceso de luz abre el circuito. Va llegando la tarde, va cayendo la noche, entonces esa falta de luz ahora provoca que se cierre el circuito. Estos elementos son muy prácticos porque me permiten a mí automatizar o tener el principio de automatización para mis circuitos eléctricos. Ya no tengo yo que ir y encender el foco del patio, del pasillo, del porche, sino que automáticamente se va a estar encendiendo y apagando de acuerdo a las etapas del día. Y eso me da una ventaja, o nos da una ventaja en general. Ya no vamos a tener ese problema de que se nos quede encendida la lámpara día y noche. Sabemos que requerimos tener cierto nivel de iluminación por seguridad, pero en el día no nos va a dar ninguna utilidad y si en cambio va a ser un gasto acumulativo. Entonces, tenemos de diferentes tipos. El timer que les comentaba, pues nos sirve porque nosotros podemos programar eventos repetitivos a una hora fija, tanto de encendido como de apagado. Vamos a suponer que tenemos un negocio y queremos pues que se encienda ese anuncio y lo podemos hacer que encienda siempre a una hora y que apague a una hora específica. Que puede ser en la misma noche, vamos a decir, es un negocio que a lo mejor tiene parte de su actividad en la noche, pero no necesariamente 24 horas. Entonces, si ponemos un fotocontrol, pues hasta el día siguiente apagaría el anuncio luminoso, cuando yo ya tengo probablemente cerrado mi local. Pero sin embargo, si prende a las 6:30 de la tarde, y yo cierro el negocio a las 11 de la noche, pues entonces lo programo para que apague esa hora. Y no tengo que esperar a que llegue la nueva luz o la luz del nuevo día para que se apague ese anuncio luminoso. Entonces, estos elementos me permiten a mí tener el control, que eso es lo que realmente hacemos. Controlar el encendido y apagado de las cargas eléctricas, si son lámparas, o la conexión y la desconexión en el caso de otro tipo de cargas. Entonces, la fuente de alimentación me suministra la FEM que necesito. Los elementos llamados conductores, pues me proporcionan las trayectorias a través de cual
yo voy a estar llevando los electrones hacia los elementos que conocemos como cargas eléctricas, motores, lámparas y elementos calefactores. Tenemos muchos equipos. Ya hemos dicho que puede representar una carga eléctrica, un elemento individual como este motor, pero también puede representar toda una máquina. Seguiría siendo una carga eléctrica. ¿Por qué? Pues porque ese motor va a mover otros mecanismos y va a tener ahí otros elementos que también van a necesitar energizarse. Quizás hasta se combinen. A lo mejor es un elemento que genera potencia motriz y tenemos otro que genera calentamientos o calor, como en el caso, vamos a decir específicamente, de una máquina inyectora de plástico, que necesita calor para hacer sus productos, pero también necesita el movimiento para poder estar llevando a cabo parte del proceso. Entonces, ¿cómo vamos a identificar o cómo vamos a señalar esos elementos en nuestros diagramas? Fuente de alimentación. Interruptor, que es el control. Puedo tener un elemento adicional que es muy importante, que vienen siendo las protecciones. Fuente, vamos a señalar aquí conductores, control por medio de los interruptores y vamos a señalar un motor. Vamos a señalar un motor donde tenemos la carga eléctrica. Entonces, aquí prácticamente ya tenemos todos los elementos. Mencionamos ahorita el de protección. El de protección lo podemos poner de dos maneras, o lo podemos tener en dos puntos, o quizás tengamos simultáneamente control y protección. Si nosotros tuviéramos, como en los tableros que vamos a utilizar, un interruptor de seguridad, un interruptor de cuchillas, entonces tiene la posibilidad de suministrarnos el control y la protección. Entonces, para este caso específico, yo puedo tener control en las dos líneas. Puedo tener el control, esta línea punteada me señala que tienen un enlace mecánico, hay una palanca que los mueve, y entonces yo tendría que señalar las protecciones. Entonces, tengo la fuente de alimentación, tengo mis conductores, tengo mi control y tengo mi protección. El circuito eléctrico entonces está completo, porque adicionalmente todo eso que tengo ahí armado tiene la finalidad de energizarme esta carga eléctrica, de controlarla y de protegerla. Entonces, la definición que leíamos ahorita
que nos dice específicamente que es un conjunto de dispositivos cuya finalidad es que desde la fuente de alimentación se transporten los electrones hasta las cargas por medio de elementos que llamamos conductores, controlándolo, su encendido, su apagado cuando nosotros lo necesitemos, y adicionalmente protegiendo los equipos. Si nosotros solamente representamos en su forma más sencilla el circuito eléctrico, pues estaría representado por la fuente, de alimentación, los conductores y la carga. Esa sería la forma más sencilla. Pero un circuito completo estaría representado aquí. ¿Cuál es la función de la fuente de alimentación? Suministrar rastreo. La función de los conductores, servir de transporte o de puntos de conducción de los electrones desde la fuente hasta las cargas. ¿Para qué me sirve a mí el interruptor? Para permitir o no el paso de los electrones, para tener el control del encendido y apagado de este equipo. ¿Cuál es la función de las protecciones? Aquí, hablando en forma general, pues las protecciones sirven para proteger el equipo, la instalación y principalmente a las personas. Es importante en cualquiera de los tres conceptos, o de los tres puntos. El equipo, pues obviamente a nadie nos interesa que se nos dañe un equipo por una corriente excesiva y pues se dañó porque no tenía protecciones. Simplemente la corriente siguió fluyendo hasta que el equipo se dañó. A nadie nos interesa que todo el circuito eléctrico, como la instalación de nuestra casa, se dañe. Porque si hablamos de que si el equipo en forma individual representaría un costo, pues ahora si hablamos de todo el circuito, pues sería mucho más grande la inversión para volver a poner a trabajar toda la circuitería que tenía ahí. Pero de la misma manera, eso sería poco si llega a sufrir un daño el usuario. El usuario me refiero que puede ser cualquier persona, no solamente nosotros como dueños o como personas que pudiéramos ir a hacer la reparación. Estamos hablando también de que puede sufrir daño la familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, gente pequeña, gente grande, que van y manipulan los equipos y sus conexiones. Entonces, la finalidad de ahora, en este segundo mes, pues es que conozcamos los tipos de circuitos. En la próxima sesión vamos a ir hablando ya del circuito serie. Ahorita lo que pretendo es que entendamos perfectamente bien lo que es un circuito eléctrico. Que nosotros ya vamos a empezar a ver actividades realizadas en este tipo de tableros. Vamos a empezar energizando lámparas, luego vamos a ir energizando otros equipos o otros componentes, porque estos circuitos se van a ir enriqueciendo. Así como les comentaba que esta es la forma más simple. Aquí puse un motor, pero pude haber representado una lámpara y sería exactamente lo mismo que hacemos cuando tenemos una extensión. Una extensión sin interruptor y sin protección. Simplemente lo conecto a la lámpara, tengo una clavija, voy y lo conecto y ya enciende esa lámpara. Y se va a mantener así hasta que yo no vaya y desconecte. Bueno, pues esto sería representativo de eso. Estamos hablando de un circuito eléctrico. Cuando les mencioné que si nosotros le incluimos control y protecciones,
Entonces ya estamos ejemplificando un poquito más circuitos más reales o más completos, no reales, porque este también sería un circuito real, más completos, y por lo tanto al estar más completos pues representan para mí más seguridad. Esto es algo que siempre va a ir de la mano con nosotros, la cuestión de la seguridad. Nosotros no podemos omitir ese aspecto, porque en ese momento vamos a estar más expuestos a un accidente. Entonces, cuando nosotros estos conceptos de seguridad los trasladamos a las cuestiones de circuitos eléctricos, pues tenemos que cuidar la fuente de alimentación, que sea la correcta, que los conductores sean los adecuados para transportar esos niveles de corriente, que las cargas tengan las protecciones necesarias. Puede ser un motor que tiene que tener su protección para que no le vayan a meter los dedos, no vayamos a involucrar las manos y vayamos a tener un accidente. Si fuera una lámpara, pues debe de estar a cierta altura para evitar que la podamos quebrar o tocar, y pudiera estar caliente, pudiéramos tener un accidente. Entonces, cada uno de los elementos aquí involucrados tiene que tener su componente de seguridad. El dispositivo de protección pues tiene que ser del valor correcto para que realmente nos proteja. De otra manera, estaría de adorno, muy bonito, pero inútil en su funcionamiento. Entonces, esto es lo que comprende el circuito eléctrico. Tenemos que visualizarlo. Vamos a empezar a ver símbolos nuevos. Vamos a empezar a trabajar con el diagrama esquemático. Ese es el primero con el que vamos a trabajar, con esquemas. Después vamos a pasar al diagrama pictórico. El diagrama pictórico, pues ese nos va a servir para ver un poquito más cómo sería físicamente el componente involucrado en ese circuito, como cuando dibujamos ya aquí represento más la roseta y la lámpara, más físicamente, como lo pudiéramos nosotros ver en forma física. Cuando yo puedo representar la lámpara, con un esquema. Símbolo esquemático, símbolo pictórico. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser circuitos esquemáticos. Luego pasaremos al pictórico, que también le llamamos diagramas de cableado. Eso será a partir del tercer mes. Entonces, vamos a dejar este tema aquí. Circuitos eléctricos. Ya arrancamos. A partir de este mes vamos a iniciar nuestro proceso de aprendizaje sobre las cuestiones de los circuitos serie, circuitos paralelos, serie paralela. Cómo se relacionan, cuál es el más utilizado y las leyes que lo rigen. De momento aquí le vamos a dejar. Soy el ingeniero José González. Nos vemos en la próxima.